En esta lección aprenderemos más sobre la herramienta de carácter, eligiendo diferentes tipos de letra y su peso, y también haremos ajustes de tracking, kerning e interlineado en los textos. Comenzamos. Ahora veremos cómo cambiar el tipo de letra, el tamaño y el peso en una tipografía. Voy a generar un texto, prueba de tipografía. Y ya tenemos aquí esta tipografía que en el panel de control vemos en carácter su nombre, source code variable, y está en black. Si damos un clic aquí, podemos ver las variantes en peso. Tenemos regular, tenemos opciones también itálicas. Voy a duplicar esta tipografía, voy a dar un clic nuevamente. También puedo accesar a mi menú, texto, fuente, y aquí aparecen las mismas tipografías. Son todas las tipografías que están instaladas en la computadora. Y aquí puedo elegir, por ejemplo, cualquier otra, Gotham, y elegir qué tipo de peso quiero. Voy a duplicar nuevamente la primera. Voy a usar una versión Black Itálica. Esta tipografía me agrada. Puede servir para generar logotipos. Tiene unos enlaces bastante buenos. Ahora vamos a ver cómo cambiar el interlineado. Vamos a ir a la herramienta ventana, texto y carácter. Con comando T o control T podemos accesar a este cuadro flotante. Y tenemos aquí la información parecida al panel de control, el tipo de letra, el peso que tiene, el tamaño en puntos, que son 40 puntos que están aquí. Tenemos ahora en la parte de abajo el kerning, luego pasamos al interlineado y luego al tracking. Vamos a irnos primero a la opción de interlineado. Esto va a funcionar cuando tenemos dos renglones. Voy a crear una copia del texto, voy a dar con enter un espacio y lo voy a pegar aquí en la parte de abajo. Aquí me dice que la distancia que hay entre cada uno de los textos que tenemos aquí, de las líneas de texto, es de 48 puntos. Si yo pongo esto a 0, tenemos que estar en la misma posición, está encimado. Si voy cambiando el valor hacia arriba, podemos ver que se empieza a mover la distancia que hay entre cada uno de los renglones. En este caso es bueno tomar en cuenta las tildes, los acentos y los elementos que están aquí. En este caso no hay problema porque la P está más adelante, pero llega un punto donde se pueden encimar entre sí y tenemos problemas de lectura. Entonces hay que checar visualmente. Por lo regular lo que hacemos es dejar el predefinido que nos da la tipografía, porque en teoría la diseñan para que tenga un interlineado específico y que se pueda leer de una manera sencilla, pero si requerimos cambiarlo a menor o mayor lo podemos hacer aquí. Ahora voy a escribir solamente una letra y voy a pasar a duplicar esto. Y aquí tenemos 3 letras. Vamos a pasarnos ahora a la opción de tracking. Lo que hace es modificar el espacio que hay entre cada una de las letras. Si yo duplico la letra P y pongo una U por separado, podemos decir que si lo dejamos de esta manera, estos dos elementos son muy parecidos o iguales. Si selecciono independientemente cada una de las letras, tenemos una línea que es donde nace el texto y un cuadro delimitador. Tenemos un espacio muy pequeño del lado izquierdo y también uno muy pequeño del lado derecho. Ahora tenemos aquí que la U está completamente pegada al recuadro y tiene más espacio en la parte de atrás. Si yo veo aquí esta parte, nos está ayudando ese espacio para poder darle un respiro a las letras para poderlas leer de manera correcta. Tenemos aquí el tracking de 0 porque está definido a la distancia que tiene cada uno de los pictogramas. Si yo trazo una línea, entonces lo que está sucediendo es que esta línea se está pegando a la letra anterior y ese es el espacio que nos está dejando respirar por el tipo de letra. Ahora si yo selecciono
estos dos que son un solo texto y muevo el tracking, voy a mover la distancia que hay entre cada una de las letras de manera proporcional. Si lo hacemos en el texto de arriba, ponemos un valor de 30, se va a mover 30 unidades entre cada una de las letras, tomando en cuenta este espacio definido. Voy a regresar estos valores a 0 en la parte de tracking. Y ahora vamos a pasar a kerning. Es algo muy parecido al tracking, pero esto se ve afectado en pictogramas específicos. Voy a cambiar el tipo de letra. Voy a buscar una tipografía que tenga algunos enlaces, algunos remates más marcados. Voy a eliminar la anterior y voy a poner aquí una A minúscula. Voy a duplicar esto. Si yo muevo aquí mi tracking nuevamente, va a mover los espacios. Si nos damos cuenta aquí, hay más espacio entre la A y la B que entre la R y la A. Esto es porque la R es más larga y visualmente se tiene que compensar. Si yo me voy a mis opciones de kerning y selecciono esto, tenemos por default auto. Si yo pongo óptico, lo va a corregir al ojo. Si me regreso a la opción de auto, lo va a hacer predefinido. Entonces el tracking me ayuda a hacerlo de manera proporcional y el kerning me va a ayudar a ajustarlo visualmente entre los elementos que hay aquí, sin respetar tanto la distancia que hay. Simplemente es para igualar las distancias para en el momento que los vemos sean más naturales y más continuos los trazos. Entonces es la manera en la que podemos cambiar directamente aquí en la opción de texto, en carácter, y podemos aquí mover tanto el tipo de letra, el estilo, el tamaño, la distancia que hay entre cada uno de los párrafos, el valor que tenemos de kerning entre algunos de los pictogramas para tener una mejor apariencia en el texto y más en tipografías que tienen enlaces. Y tenemos el tracking que nos va a permitir modificar los espacios de manera ordenada y proporcional entre cada una de las letras. Ya asignamos diferentes tipografías e hicimos algunos ajustes. En la siguiente lección veremos la herramienta de párrafo.